Profe, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted qué modo? Todo muy bien. Vamos a dar unos 5 minuticos, esperando a que todos se conecten. ¿Listo? Hágale, profe. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, cómo me están escuchando? Buenas tardes, bien, se escucha bien. Muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces voy a empezar a presentar pantalla y me confirman cuando la estén viendo.
¿Listo? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí, profesora. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, resulta que ya, digamos que ya vimos como toda una parte, y ya hicimos como un recorrido por varios aspectos importantes de la parte de sanidad vegetal, ¿cierto? Ya vamos a empezar, vamos a dedicar 2, 3 clases más o menos a la parte de nutrición del cultivo para que entendamos cómo funciona esa parte de nutrición, pues en las plantas como tal. No sé si tienen una pregunta del tema anterior que quieran de pronto revisar antes de empezar esto. Listo. Y si no, entonces ya empezamos con este tema de nutrición vegetal. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a hablar de nutrición, entonces empezamos a hablar de ese proceso biológico en el cual los organismos, sean animales o sean vegetales, absorben los nutrientes esenciales para la vida. Entonces, en este tema de absorber los nutrientes esenciales para la vida, son todos esos nutrientes que le permitan llevar a cabo todos sus procesos, procesos de crecimiento, procesos de desarrollo, procesos de reproducción, que finalmente digamos que esa reproducción es la que buscan muchas de las poblaciones, pues para poder perpetuarse en el tiempo, ¿cierto? Para poder perpetuar una especie en el tiempo como tal. Listo. Entonces, nutrición, ¿cómo absorben los nutrientes? Listo. ¿Cómo ingresan esos nutrientes a sus tejidos como tal? Entonces, cuando empezamos a hablar de nutrición vegetal, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de nutrición de plantas. Entonces, ¿cómo llegan estos nutrientes a los tejidos vegetales como tal? Entonces nos encontramos que hay algo que le llaman las 3 M's. Entonces cuando les digan, es que las 3 M son importantes para la parte de nutrición. Entonces las 3 M son minerales, son materia orgánica y son microbiología. Si alguna de estas 3 M's no está presente, entonces ahí es que empecemos a tener problemas en la disponibilidad o en la absorción de los diferentes nutrientes. Muchas veces, entonces, ¿qué es lo que aportamos dentro de la agricultura convencional? ¿Cuál de estas 3 M's utilizamos o cuál de estas 3 M's somos la que aportamos cuando aplicamos este tipo de productos? ¿Cuál creerían ustedes? Triple 15. ¿Qué estás aportando, por ejemplo, con un triple 15? ¿Minerales, materia orgánica o microbiología? Minerales. Cierto. Entonces, digamos que dentro de esta agricultura convencional nos volcamos mucho a suplirle a la planta la parte de minerales y creímos que con solo minerales, entonces digamos que estamos como subsanando todas sus necesidades nutricionales. Entonces resulta que cuando yo aplico minerales en un suelo que tenga buena materia orgánica y que tenga una microbiología activa, posiblemente este suplemento con minerales pues me va a ir muy bien y voy a tener buena respuesta de los vegetales y todo. Pero si yo estoy agotando el suelo, si yo estoy volviendo mis suelos inertes, si esta parte de microbiología se está acabando, si la parte de la materia orgánica se me está acabando, entonces ahí es que empiezo a ver que ya las plantas no me empiezan a responder de la misma forma a los minerales que yo le aplicaba. Y es porque él necesita las 3 para poder hacer pues como todo su normal proceso como tal. Entonces, a grandes rasgos, pues minerales son todos estos nutrientes que ella necesita para llevar como sus procesos. La materia orgánica se vuelve en el hogar, ¿cierto? Donde puede habitar toda la parte de microorganismos y toda la parte de la raíz. Y la microbiología es la que se va encargando de volver estos minerales disponibles. Entonces eso a grandes rasgos igual ya lo vamos a empezar a ver uno por uno.
Dentro de la agricultura convencional, entonces cuando nos hablan de triple 15, cuando nos hablan de este abono de producción y cuando nos hablan dentro de los diferentes abonos, entonces cuando nos dan estas siglas 15, 15, 15, nos está diciendo 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Cuando vemos esta de producción, entonces nos está diciendo 17 de nitrógeno, 6 de fósforo, 18 de potasio. Y hay unos entonces que van a aparecer con otra sigla CAM, que ya va a depender, hay unos que entonces también traen un poquito de azufre, un poquito de magnesio, bueno, y un poquito como de otros minerales. Pero entonces digamos que la fertilización la hemos basado mucho en nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cierto? Aunque ya pues uno encuentra fertilizantes de menores, ¿cierto? Con elementos menores, se encuentra lo que son acondicionadores de suelo y por lo general tienen calcio, magnesio, bueno, etcétera. Pero entonces lo más normal es que dentro de la agricultura, entonces hágale el triple 15, el triple 15, el triple 15. Entonces ahí solo estamos suplementando parte de los minerales, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Cómo funcionan? O sea, vamos a ver como algunos temas básicos de los minerales para que entendamos cuáles son los procesos que se dan alrededor de liberar, por ejemplo, estos minerales de forma natural. Entonces resulta que los minerales se encuentran en diferente parte del suelo y según en la parte del suelo donde se encuentren, entonces están disponibles o no para la planta. Entonces, diferentes partes del suelo quiere decir diferentes disponibilidades. Entonces, encontramos un tema de los minerales que están en la roca madre. O sea, en las rocas tenemos un montón de minerales disponibles. De ahí es que viene este insumo dentro de la agricultura orgánica, que es la harina de roca, ¿cierto? Que es una roca molida. Pero entonces cuando usted aplica roca molida y aplica microbiología, entonces empiezan a liberar esos minerales. Pero entonces, normalmente en la roca madre, entonces tenemos lo que es la reserva de minerales a largo plazo. O sea, ellos están ahí, pero no están disponibles para que las plantas los tomen ya, ni en 6 meses, ni en un año, sino que es una reserva para largo plazo. Tenemos un complejo arcillo-húmico, que cuando hablamos de ese complejo arcillo-húmico, estamos hablando de unas asociaciones que tienen las arcillas con la materia orgánica, y es el que hablamos que los minerales están ahí retenidos a mediano plazo, y es lo que llaman la despensa del suelo. Entonces muchas veces van a escuchar o se meten dentro de este cuento que les preguntan, bueno, pero ya vio cómo está su despensa, qué es lo que usted tiene disponible para estos meses, ¿cierto? Entonces van a ser los minerales que van a estar disponibles para dentro de unos meses, 6 meses, un año, entonces es como lo que tiene guardado en un mediano plazo. Y encontramos la parte soluble. Entonces en la parte soluble son los minerales que ya están en el agua y que por medio de la raíz van a empezar a ingresar a la planta. Entonces son los de absorción inmediata, lo que está disponible ya. Entonces muchas veces, pues digamos que los estudios de qué es lo que tiene mi suelo, entonces los estamos mirando en este mediano plazo. O sea, en estos mesecitos, qué es lo que tiene capacidad de intercambiar o de darme a la planta. Lo que se encarga de pasar de este largo a este mediano plazo y este mediano a este corto plazo va a ser la microbiología. Entonces los microorganismos en todos sus procesos de descomposición, son los que van pasando los minerales de una etapa a otra. Entonces por eso se constituyen tan importante y por eso uno solo habla de microorganismos dentro de la parte de nutrición también. Y por eso veíamos que todos los temas del abono van ligados a que los microorganismos puedan hacer su trabajo como tal. Entonces ellos son los que llevan de este lado a otro. A ver, para entender esta parte, entonces se hacen símiles, o sea, se hace como la similitud de lo que sería para nosotros, pues en la parte de alimentación. Entonces, por ejemplo, los minerales a largo plazo es como si nosotros hablamos, sí, hay comida, pero está en el supermercado, ¿cierto? Entonces, todavía no la hemos comprado. En el mediano plazo, hay comida, pero ya la compramos y la tenemos en la nevera. Es sacar, prepararla para que esté lista.
Y en el corto plazo, entonces es lo que ya tenemos en el plato servido para empezar a comer. Entonces, digamos que ese es el símil con la parte de las plantas, ¿cierto? Y a dónde tienen esos minerales disponibles como tal. Y el que va y compra al supermercado, el que lo guarda a la nevera, el que lo saca a la nevera y lo cocina, entonces van a ser los microorganismos como tal. ¿Tienen preguntas ahí? ¿Esta parte se entendió? Sí, profe, está bien. Listo. Entonces, estamos viendo los minerales, se guardan en diferentes partes y según eso tienen disponibilidad o no para la planta. Hay una teoría que se llama la teoría de la trofobiosis. Entonces, en esta teoría de la trofobiosis es que nos dicen, oigan, ojo que es que la nutrición va ligada a la salud vegetal. Y si usted tiene problemas en la sanidad vegetal, posiblemente tenga desbalances nutricionales. Entonces, antes de empezar a ver qué le echa, qué tiene que hacer, ¿cierto? Revise de pronto qué está haciendo en su nutrición, que esté creando un desbalance. Entonces, en esa trofobiosis, entonces, trofo significa alimento, biosis significa vida, entonces habla de la existencia de la vida, ¿cierto? Digamos que eso traduce la palabra. Entonces nos dicen, cualquier ser vivo solo sobrevive si existe el alimento adecuado y disponible para él. Entonces, hablando, por ejemplo, de los insectos chupadores, entonces nos dicen, vea, si hay insectos chupadores en sus plantas que le están generando un problema grande, revise qué desbalances tiene a nivel nutricional. Uno, por ejemplo, muy conocido es que nos pasamos en aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, nos pasamos en nitrógeno y cuando la planta tiene demasiado nitrógeno, se dan ataques muy fuertes de insectos chupadores, entonces de escamas, de pulgones, de cochinillas, ¿cierto? Entonces es porque la planta tiene ese exceso de nutrientes como tal. Nos dice un mayor o un menor ataque a las plantas por los insectos y microorganismos depende de su estado nutricional. Entonces se supone que cuando un vegetal tiene absolutamente todas sus necesidades cubiertas, ninguna deficiencia y ningún exceso, cuando no tiene ningún tipo de desbalances, entonces lo hace un vegetal que no es susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Entonces ahí es que se liga que la parte de sanidad empieza desde la nutrición del cultivo, ¿cierto? Entonces no se hace susceptible si él tiene toda su parte nutricional perfecta. Igual digamos que esto es un ideal, o sea, llegar al ideal de balances nutricionales, ¿cierto? Vamos a ver este videito para que veamos entonces qué es lo que nos están presentando acá, para que vamos entendiendo como un poquito más de qué se trata esta teoría. Hartner, ¿me puede colaborar? Sí, profe, claro. Listo, entonces vamos a verlo completo. Bueno, mientras que Hanner va poniendo el videito, ¿tienen preguntas ahí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Todo bien? Listo. Profe, ahí se escucha bien.
Sí, ahí escuchamos a la vaquita. Listo. Está como lento el computador. Internet por estos días y anda muy mal. Más una vez podemos, con un ejercicio muy práctico, argumentar los principios de la trofobiosis. En el campo, cuando contemplamos y podemos observar, descubrimos los principios de la trofobiosis en la práctica. Este es un árbol pequeño, ornamental. Estoy en el jardín de la casa y fue podado. No tuvo otro tratamiento. Rebrota. Al rebrotar, ahora estamos en luna llena. Coincide entonces que automáticamente en los puntos de crecimiento es donde se concentran más los azúcares y los aminoácidos libres. Automáticamente en esos puntos de crecimiento van a llegar los insectos que necesitan de aminoácidos y azúcares libres para desarrollarse. Aquí podemos ver evidencia cómo se desarrolla toda la concentración de azúcares y aminoácidos para que los insectos se multipliquen. Tenemos un ataque en los puntos de crecimiento de cochinillas y pulgones. Entonces es una evidencia de la trofobiosis. Este punto de crecimiento no está en síntesis proteica. Síntesis proteica son las hojas ya desarrolladas. Puntos de crecimiento, las hojas no están en completo desarrollo. Por lo tanto, hay una lisis, hay una concentración de azúcares y aminoácidos libres para la formación completa de las hojas. A su interior tenemos algunas hojas seccionadas, donde podemos evidenciar que esta hoja ya está madura, completó su función. Al cumplir su función, el árbol reabsorbe los nutrientes. Al reabsorber los nutrientes, ella entra en una clorosis, comienza a quedar amarilla, los nutrientes son reasimilados por la planta, automáticamente esta hoja entra en descomposición, se comienza a desarmar. Por lo tanto, entra en lisis proteica, o sea, nuevamente quedan aminoácidos y azúcares a la disposición, tanto de insectos como de hongos. Y así automáticamente se va descomponiendo y va siendo afectada hasta que la hoja, el árbol da el mensaje de desprenderse. La hoja se desprende y comienza nuevamente su reformulación para volver a ser nuevamente lo que fue. Estos son los principios de la trofobiosis en la práctica. Ahora vamos a observar un árbol que ya no es atacado por insectos porque está en armonía nutricional. Vamos hacia ese ejemplo. Hablamos de la primera parte de los principios de la trofobiosis. Esta primera parte mostraba una planta en total desequilibrio, donde predominaba el estado de aminoácidos y azúcares libres para los insectos tener el pan de cada día, consumir. Era una relación que mostramos de dependencia entre nutrientes de la planta libres para los insectos. Ahora estamos en otro plan y en otro escenario. Aquí tenemos un crotos, nuevamente jardinería en la casa, que en este crotos es todo lo contrario. Este crotos ha sido mantenido, ha sido abonado, ha sido fertilizado con mierda de vaca y en él tenemos una completa armonía nutricional. Son plantas ornamentales que son altamente sensibles al ataque de pulgones, de cochinillas. Sin embargo, este es un crotos de extrema salud. No hay ningún ataque y lo que es mejor, estamos también en un desarrollo de la flor del también. Aquí tenemos una tendencia de tendón floral, donde también, a pesar de ser un punto de crecimiento altamente sensible, donde se concentran también bastante aminoácidos y azúcares, sin embargo, está en armonía. Hay una síntesis proteica, o sea, no hay aminoácidos, no hay azúcares sobrando para los insectos. Por lo tanto, es una demostración de plena armonía nutricional. Cuando una planta es atacada por insectos o enfermedades, es porque hay un desencuentro, hay una desarmonía nutricional, hay un disturbio de los elementos nutricionales o hay un bloqueo.
En este caso, de este crotos, hay una armonía nutricional, lo contrario del ejemplo anterior. Por lo tanto, aquí hay una armonía entre síntesis y lisis. Hay puntos de crecimiento, desarrollo floral, hojas en perfecto estado, brillantes, exuberantes, colores fantásticos. Esto es entonces la otra contraparte de los principios de la trofobiosis. Muchas gracias, Hanna. Entonces, bueno, ahí vemos que, digamos, entonces empiezan a decir, venga, desde la parte de sanidad, la cosa más importante es que tengo una armonía nutricional. Y esa armonía nutricional, entonces, es no deficiencias, pero tampoco excesos. Deben haber, pues, como un tema como de balances. Ya están viendo nuevamente mi presentación, ¿cierto? Profe. Profe, sí. Muchas gracias. Entonces, listo. ¿Tienen preguntas ahí? Profe. Entonces, Profe, lo siento. Pues le tenía una pregunta. listo, adelante. Para mantener, por ejemplo, la planta así de susceptible, ¿solo se necesita de nutrientes? O también del clima, o sea, ¿ya el clima no afectaría o igualmente sí? Pues tendría también que cuidarla del clima. Sí, no, ahí sí hiciste una pregunta muy clave, porque pues obviamente las plantas cuando no están en el clima que es ideal, al clima al que no se han adaptado, pues así vos tengas todos los minerales listos, ellas no están haciendo su proceso normal, ¿cierto? Y empieza una muerte de tejidos. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una planta adaptada a clima muy caliente, pero la tenés en un clima supremamente frío, entonces sí vas a tener ataques de enfermedades. Entonces sí, hablando pues de plantas como en el clima en el que deben de estar, listo, porque si las llevas a otra parte vas a tener problemas. Bueno, profe, muchas Listo, gracias. muchas gracias por la pregunta, estaba muy clara. Listo. Bueno, entonces les estaba hablando, o desde la teoría de la trofobiosis y todo, entonces se habla de un balance de nutrientes. Entonces, cuando hablamos del balance de nutrientes, entonces nos devolvemos, por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de los transgénicos y a la población le empezaron a dar solo soya, porque la soya tenía unas propiedades nutricionales que eran muy interesantes. Entonces nosotros nos vamos y le damos solo soya porque la soya tiene unas propiedades nutricionales muy interesantes, ¿cierto? Pero entonces resulta que de todas maneras, así tuviera propiedades nutricionales muy interesantes, la nutricionista ahí decía, pero es que el cuerpo no solo necesita soya, ella necesita de los otros minerales que se encuentran en otras partes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en este complejo arcillo único o en esta despensa del suelo, estamos trabajando con el mismo fertilizante, la misma especie, entonces digamos que se va acumulando solo de ciertos nutrientes y se van generando desbalances como tal. Entonces ahí es que vemos que en la nevera no debe haber solo soya o no debe haber solo arroz, sino que deben haber como variedad, ¿cierto? Debe haber como variedad de nutrientes y debe haber variedad de concentraciones para que la planta pueda lograr como ese balance como tal. De ahí es que viene que en la agricultura de pronto orgánica o ecológica, entonces empiecen a hacer como una mezcla de todo. Entonces meten de este, pero también meten de este, pero también meten de una harina de roca, pero también meten estiércoles y de pronto cambian de estiércol, entonces una vez lo hacen con el de vaca, otra vez lo hacen con el de gallina, otra vez lo hacen con el de bovino. Entonces es para ir como llenando esta despensa de diferentes cosas, a diferentes concentraciones y que en el momento que el vegetal lo necesite pueda tomar lo que necesita, ¿cierto? Bueno, yo creo que en esta parte ya, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, cuando hablamos
cuáles son los nutrientes esenciales para las plantas, entonces tenemos que hablamos de básicamente 17 nutrientes esenciales. El año pasado había leído que habían descubierto otros 2, no lo recuerdo, entonces están hablando de 19 nutrientes esenciales para las plantas, hay que buscar nuevamente esa información. Pero tradicionalmente pues hablamos de 17 nutrientes esenciales para la planta. Y estos, lo que los hace esenciales es que las plantas los necesitan en alguna o de sus enzimas o en alguna de sus moléculas o en alguno de sus procesos, ¿cierto? O si no, no puede llevar a cabo el normal desarrollo, el normal crecimiento, desarrollo y reproducción como tal. Entonces hacen parte de algún proceso de la planta o de alguna molécula. Sin alguno de ellos la planta no va a funcionar bien, o sea, los va a necesitar absolutamente todos. Sin embargo, nosotros encontramos una clasificación y esta clasificación de esos nutrientes, entonces nos los clasifica en macronutrientes, nos los clasifica en nutrientes secundarios y nos lo clasifica en micronutrientes. Cuando ustedes escuchan ese macronutrientes, nutrientes secundarios y micronutrientes, eso que los hace pensar que alguno de estos nutrientes sea más importante que otros o por qué creen que puede estar esta clasificación. Profe, depende de lo que estamos viendo ahorita de esas escalas que suele tener el suelo, de la roca madre, de la del medio y ya la de arriba superficial, creo. Ah, bueno, entonces María dice, depende de la disponibilidad. No. Pues lo otro también es importante, pero de eso no depende esa clasificación. ¿A alguien más se le ocurre algo? Profe, ¿me escucha bien? Sí, ya te estoy escuchando. Ah, bueno, ya no, ya te dejé de escuchar. ¿Ustedes escuchan a la compañera? No, profe, porque hay unos macro y micro. Es la pregunta. Sí. ¿A qué se debe esa clasificación? Pues tengo entendido que son esenciales los macronutrientes porque llevan como los determinados procesos por este fósforo, ATP, energía para las plantas poder hacer sus procesos, el carbono pues es también todo lo de la energía. Y los micronutrientes pues sí son como ya secundarios, necesarios. No sé explicar, no me acuerdo muy bien ya. Ah, listo, pero por ahí casi coger la idea. ¿Alguien más que quiera, gracias Isabel, alguien más que quiera de pronto complementar ahí? Bueno, entonces resulta que todos son importantes, absolutamente todos, pero hay unos que necesitas en más cantidad que otros. Y de ahí se da la clasificación de macronutrientes, nutrientes secundarios y micronutrientes. Pero la planta sin alguno de estos micronutrientes no puede, o sea, no va a estar sana y va a tener problemas en su crecimiento, en su desarrollo o en su reproducción como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esos micronutrientes. Sin el boro, por ejemplo, que es un micronutriente que lo necesita en poquita cantidad, esa poquita cantidad que ella necesita es la que hace, por ejemplo, que el polen germine, o sea, que tiene que ver en el proceso de polinización y tiene que ver en que haya fruta. Entonces, en un tema sin boro, posiblemente nunca te vaya a cuajar una fruta, ¿cierto? Un tema de molibdeno. Entonces, un tema de molibdeno hace que el nitrógeno se pueda absorber. Tiene que ver en esa ruta del nitrógeno. Entonces, si no tenés molibdeno, el nitrógeno no se te absorbe. Y vos te enloqueces porque la planta te presenta y te presenta problemas de nitrógeno y ya tiene mucho nitrógeno en el suelo.
pero resulta que es que lo que te faltaba era este nutriente. Entonces, el vegetal no pudo hacer el tema de tomar el nitrógeno. Entonces, Isabel decía, venga, pero es que pues todos tienen, digamos que su función, y todos van a tener su función. Entonces, la clasificación macro y micro no es que uno sea más importante que el otro, es que uno se necesita en más cantidad que el otro, ¿cierto? Entonces, ahí es que se va hablando de macro y micronutrientes. ¿Cómo? Estos macronutrientes son los que se necesitan más, entonces ahí es que encontramos que los fertilizantes estén a base de nitrógeno, potasio y fósforo, ¿cierto? Porque entonces son los que la planta extrae más y es los que más rápido entonces muestra deficiencias. Pero, o sea, hay que tenerlos, o sea, cuando uno los utiliza hay que tenerlos en el contexto, entonces uno ir revisando la despensa del suelo. ¿Cómo se revisa la despensa del suelo? Pues se hacen como análisis edáficos, por ejemplo, y uno ya sabe cómo están el resto. Entonces uno se va dando cuenta, no, es que sí, efectivamente solo necesito suplementar estos, o te vas dando cuenta que el manganeso está bajito, te vas dando cuenta que el boro está bajito y que necesitas suplementarlos un poquito o no. Si hacemos el símil de eso de macro y micronutrientes con la comida de nosotros, entonces resulta que nosotros necesitamos un platado de nitrógeno, ¿cierto? Que es el macronutriente, pero necesitamos solo una pizquita de boro. Entonces ahí es que uno lo necesitamos mucho y el otro no lo necesitamos poquito. Por ejemplo, la sal en el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces ese aporte de sodio, si vos no tenés sodio en el cuerpo, o sea, vos dijiste que ibas a dejar de toda la sal y no suplementaste el sodio con ninguna otra cosa, ese poquito de sodio que te daba esa sal te permite tener como un equilibrio, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo? Osmosis. Sí, es como, tiene que ver como con ese equilibrio osmótico de las células. Y entonces, si no tenés sodio, se te va agua a la sangre. Entonces, esa pizquita de sodio, ¿cierto? Te hace regular, que es después como saben. Cuando te pasas en sodio, entonces ya tenés que problemas de hipertensión. Entonces, con estos micronutrientes pasan cositas muy similares. Cuando te faltan, hay problemas en las plantas, pero es muy fácil pasar en una toxicidad. Entonces, por ejemplo, en la agricultura, por lo general se crean muy fácil toxicidades con boro, porque como cuando falta no cuaja la fruta, entonces la gente se enloquece a echarle boro, y al echarle mucho más boro, como él solo necesita un poquitico, entonces se causan toxicidades de boro. Entonces es lo que normalmente pasa. Entonces, bueno, entonces tenemos un tema de, bueno, ¿cuánto necesita? ¿Cierto? No todos se necesitan en cantidades gigantes. Hay unos que se necesitan, pero en cantidades chiquitas. Lo otro importante de estos elementos es la forma aprovechable. Entonces, esta forma aprovechable es, bueno, ¿cómo lo toma la planta? O sea, el hecho de que haya nitrógeno, el hecho de que haya calcio, el hecho de que haya magnesio en mi suelo, no quiere decir que esté disponible para que la planta lo tome. Y ahí nos devolvemos entonces a lo que nos hablaba María. Bueno, entonces aquí hay un cambio entre cada una de las etapas que la microbiología la va haciendo, ¿cierto? Y lo va haciendo más disponible. Si hacemos el símil con lo que nosotros comemos, entonces, ¿cómo es la forma disponible de los frijoles para nosotros comerla? ¿Es así? Pues así, ¿cierto? Entonces aquí para nosotros poder comernos estos frijoles, entonces tienen que pasar por un proceso de fuego que los ablande y ya los haga pues masticables para nosotros. Entonces es lo mismo, ¿en qué forma está? Y el que lleva el elemento a esa forma aprovechable, o sea, lo lleva de acá hacia acá, entonces son los microorganismos. Entonces por eso se hace el símil, pues que son como los cocineros como tal. Entonces, cuando te dicen forma aprovechable química, es como ellos van a poder tomar ese nutriente como tal, ¿cierto? Lo otro es la fuente, ¿cierto? ¿De dónde toman ese nutriente? Entonces, tenemos que el carbono, pues, lo toman del aire, de la atmósfera, en su proceso, pues, normal de fotosíntesis. El oxígeno y el hidrógeno lo toman del agua, ¿cierto?
y ya los otros nutrientes los toman desde el suelo. Cuidado con este que, por ejemplo, uno habla que el nitrógeno, cuando uno ve los ciclos normales del nitrógeno, pues el nitrógeno está en la atmósfera. Pero acá es de dónde lo toma la planta. La planta lo tomas cuando ya está fijado en el suelo y en esta forma, ¿cierto? En forma nítrica o forma amoniacal. De resto, no ingresa al sistema de la planta como tal. Y en la atmósfera, él está como NO2, entonces tiene otra forma, otra fórmula química que la planta no es capaz de tomar. Entonces, cuando vemos que casi todos los nutrientes se toman del suelo, es que empezamos a decir, no, entonces el suelo si es algo muy importante, si es verdad que tiene que tener vida, si es verdad que lo tenemos que cuidar, porque o si no, entonces pues las plantas no van a hacer su proceso de nutrición y como ellas son las primeras que fijan nutrientes en sus tejidos, de ahí nosotros tampoco, porque nosotros comemos plantas, pues comemos el banano para coger el potasio que ya había fijado el banano, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, ¿aquí le surge algún tipo de pregunta? Profesora, entonces los oligoelementos tendrían, pues, ¿qué son? Los oligoelementos, espere, yo recuerdo, miremos aquí en internet que lo que traducen oligoelementos, que no recuerdo. Pero ya de la parte de la nutrición de uno, ¿no? Vamos a ver. Me parece que pues según la definición es como si hablaran de los micronutrientes. Entonces vea cobre, hierro, manganeso. Cobre, hierro, manganeso. Entonces vea que la definición nos decía, son nutrientes que se encuentran en poquitas cantidades, pero tanto excesos como deficiencias van a crear un problema en el organismo, ¿cierto? Entonces, digamos que van muy ligados como a los micronutrientes, pues según veo como esta definición. Entonces, presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos y tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial para el organismo, llegando a causar toxicidades. Entonces, era lo que les decía aquí. Es muy fácil. En estos macronutrientes es difícil no, pues con esta forma hay veces de fertilizar nosotros uno sí se encuentra que causa aumentos, por ejemplo, en un potasio o en un nitrógeno, pero es más difícil. Pero con los micronutrientes, entonces sí es muy fácil llegar a una toxicidad. Yo, por ejemplo, he visto muchas toxicidades de boro muy fácil, de cobre muy fácil, porque se pasa a uno un poquitico y ya se vuelven elementos tóxicos. Y si ellos no están, entonces se necesita. Bueno, ¿listo por ese lado? Sí, gracias. Entonces, viene haciendo la salecita, ¿cierto? Forma química aprovechable. Bueno. Lo otro importante, entonces, son las interacciones entre minerales. Entonces, por ejemplo, cuando empezábamos a ver esa parte de la trofobiosis, entonces en esa parte de la trofobiosis nos decían, oiga, cuidado, que es que uno tiene que tener un buen balance, ni deficiencias, ni excesos, porque ese balance entonces va a tener que ver con la parte de sanidad vegetal. Entonces resulta que estos minerales no se pueden mirar de manera aislada, ¿cierto? Porque ellos van a tener interacciones entre ellos. Entonces depende de la cantidad de uno u otro, se va a favorecer, ¿cierto? Que uno de los elementos la planta lo absorba o por el contrario no va a dejar que sea absorbido por la planta. Entonces, por ejemplo, les decía, bueno, las lineecitas verdes, entonces nos están hablando de sinergismos, de quién ayuda a que se absorba a quién. Y las líneas rojas nos están hablando de antagonismo, quién impide que se absorba el otro elemento. Entonces, por ejemplo, cuando hay molibdeno, nos dicen, venga, que haya molibdeno ayuda a que se absorba el nitrógeno y a que se absorba el cobre. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una deficiencia de nitrógeno y yo ya identifiqué que mi planta en la parte foliar
no le está llegando el nitrógeno. Entonces yo también tengo que revisar si de pronto, y yo digo, pero es que yo ya le eché nitrógeno, pero es que eso tiene suficiente nitrógeno en forma aprovechable, entonces ¿yo qué hago? Tal vez lo que no tiene es molibdeno y ella no está siendo capaz de tomarlo, ¿cierto? Lo mismo con el cobre. Aquí, por ejemplo, nos dicen, venga, que haya potasio favorece que se absorba el manganeso y que se absorba el hierro, por ejemplo. Que haya boro favorece que se absorba el calcio. Por eso muchos de los fertilizantes que son foliares, que es para suplir calcio, entonces te vienen en asociaciones calcio-boro. Entonces vienen, obviamente, pues son muy cargados en calcio, pero uno dice, ve, y trae una pequeña fraccioncita de boro. Entonces lo que están haciendo ahí es ayudando a garantizar que este calcio se absorba al aplicarle también el boro. Entonces, digamos que estas verdecitas, entonces nos están hablando que unas ayudan a que se absorban otras. También hay unos antagonismos. Entonces, cuando hay mucho de un elemento, hacemos que otro elemento no se absorba. Entonces, por ejemplo, que tenemos mucho potasio, entonces nosotros estamos locos porque queremos que esa fruta sea más dulce, porque queremos que esa fruta sea más grande, porque nos dijeron que el potasio era el que ayudaba al llenado del fruto, pero entonces nos exageramos mucho en potasio. Pues resulta que empezamos a tener problemas, por ejemplo, de magnesio. El magnesio ya no se absorbe bien. Y si no se absorbe bien el magnesio, que es una parte fundamental de la molécula de la clorofila y tiene que ver con la fotosíntesis, entonces la planta no nos hace fotosíntesis, ¿cierto? Y si no nos hace fotosíntesis, ya no va a tener un buen crecimiento, ni desarrollo, ni reproducción, ni nada. Entonces, que nos pasamos en potasio y también nos dice acá que no nos va a dejar ingresar bien el boro. Y si no nos deja ingresar bien el boro, tampoco hay cuajado de fruto. Entonces, así le hayamos echado mucho potasio para que nos llene bien, pues ahí digamos que nos equivocamos, porque entonces, ¿cuál fruta va a llenar bien si no va a haber cuajado? Porque no deja ingresar al boro. Con el calcio, entonces con el calcio es lo que normalmente más se causan problemas, porque estamos muy dados a encalar de pronto donde no se necesita. Entonces lo cogemos como una práctica, como si lo pudiéramos hacer en todos los lugares. Y pues la encalada, ¿cierto? O el calcio, depende de las condiciones que tenga ese suelo. O sea que depende de cómo esté esta nevera, ¿cierto? Entonces, digamos que el suelo es una nevera o es una despensa, depende de lo que él tenga dentro, es que yo lo tengo que suplementar o no lo tengo que suplementar. Cuando nos pasamos, por ejemplo, en calcio, entonces empezamos a tener problemas de que no absorbe el manganeso. El manganeso tiene que ver con toda la parte del sistema inmune de la planta. Entonces, ¿cómo se defiende la planta? Ante plagas, enfermedades, ante el clima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me paso en calcio, se me bajan los niveles de manganeso y la planta no es capaz de defenderse bien. Lo mismo, tampoco es capaz de tomar casi fósforo, que tiene que ver con todo el tema de raíces, no es capaz de tomar casi zinc, no es capaz de tomar casi magnesio, hablamos que tenía que ver con la parte de fotosíntesis, no es capaz de tomar casi hierro, ¿cierto? Entonces, así por el estilo, si vemos, por ejemplo, niveles altos de nitrógeno, entonces no me dejan tomar potasio, o no me dejan tomar cobre, o no me dejan tomar boro. Entonces, aquí vemos, o sea, aquí se están esquematizando todas las relaciones que se te pueden dar. Entonces, por eso es tan delicado crear desbalances fuertes, y por eso la parte de nutrición, digamos que son, pues este es todo un curso a nivel de semestre, hay especialización, hay maestría y hay doctorado en nutrición, porque siempre es un tema pues como un poquito complejo de entender. Pero entonces a grandes rasgos, pues lo que tienes que saber es que ellos interaccionan entre sí, y al crear desbalances te va a afectar, ¿cierto? Digamos que se tomen otros nutrientes como tal. ¿Hay preguntas acá o acá quedó clara también? Recuerden que si está muy complicado me pueden hacer devolver, que yo me devuelvo. Bueno,
Entonces, a grandes rasgos, decimos tres M's importantes, dentro de ellas los minerales entonces se encuentran guardados en diferentes partes del suelo y según eso es su disponibilidad. Entre mejor esté nutrida la planta, mejor va a estar mi estado nutricional. Hay una parte de balances importantes. Cuando hablamos de balances, hablamos que tenemos 17 nutrientes esenciales y hay unos que se necesitan en mayor o en menor proporción, ¿cierto? Deben de estar en una forma química aprovechable para la planta y todos están interaccionando y teniendo pues como relaciones con otros elementos como tal. Entonces, hay un tema que es yo cómo sé que yo tengo un cultivo balanceado, ¿cierto? Entonces, yo cómo me voy dando cuenta. Entonces, hay análisis a nivel de laboratorio, ¿cierto? Entonces usted manda a analizar su suelo, usted manda un análisis de hojas, entonces en el análisis de hojas vos coges hojitas de la planta, ciertas hojas, y eso van y te dicen cuánta concentración de nutrientes tiene. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno dice, ve, en el suelo hay nitrógeno y en la planta no hay nitrógeno. Entonces uno ya dice, hay algo que no me está permitiendo que ella tome el nitrógeno. Y cuando pasa eso, entonces vos te volvés a ver las relaciones. ¿Quién tiene una relación antagónica, por ejemplo, con el nitrógeno? ¿Cierto? Entonces, análisis de suelos, análisis foliares, y hay una herramienta que es muy importante, que es la visual. O sea, vos estar pendiente de tu cultivo, vos mirar qué le pasa, vos mirar qué deficiencias está presentando, ¿cierto? O qué deficiencias podrían ser. Entonces, para vos saber qué deficiencias podrían ser, hay un tema y es la movilidad de los elementos, ¿cierto? ¿Qué tanto se mueven dentro de la planta? Entonces, hay elementos que se mueven muy fácil por los conductos de la planta, ¿cierto? Entonces, digamos que el conducto del floema, que es el conducto que lleva la savia elaborada a la raíz o al fruto o a las hojas donde la planta las necesite, tiene como unas membranas, ¿cierto? Entonces, cuando los elementos, la molécula química es muy grande, tiene mucho peso molecular, le da dificultad pasar por la membrana. Y entonces ahí es que hablamos de elementos poco móviles. Entonces está calcio, azufre, manganeso, zinc, cobre, oro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la planta me va a presentar deficiencias en hojas nuevas o en hojas viejas, dependiendo de qué tan móvil o qué tan poco móvil sea el nutriente. Entonces, digamos que la planta tiene dos conductos, uno que es el xilema, ¿cierto? Entonces, por el xilema, que vean que no tiene membranas, sube el agua y suben los nutrientes hasta la hoja. La hoja es la fábrica donde ella hace su alimento, ¿cierto? Donde está haciendo su proceso de fotosíntesis. Y resulta que ya de aquí de la hoja ya se va y transporta el alimento. Entonces lo transporta al fruto, a las hojas, a las raíces, a lo que ella necesite. Pero lo transporta ya es por el floema, que sí tiene unas membranas, entonces hay veces no deja pasar ciertos elementos tan fácil. Entonces, cuando a usted se le presenta una deficiencia en hojas viejas, ¿cierto? En hojas viejas, entonces usted piensa en elementos móviles. ¿Por qué? La planta llegó, todo lo que tenía del suelo lo cogió, hizo sus alimentos con esos nutrientes y los direccionó. Entonces, digamos que las primeras que van a presentar el déficit son las hojas viejas, porque ya lo tomó, ya hizo y ya se fue el nutriente para las hojas nuevas. Entonces, vos empezás a ver que la que muestra deficiencia de nitrógeno, que la que muestra deficiencia de fósforo, van a ser las hojas viejas como tal. Cuando los elementos son poco móviles, entonces digamos que permanecen más tiempo en estas hojas viejas. Y lo que baja es la tasa a la cual ella fabrica como el alimento alrededor de este elemento, ¿cierto? Entonces, digamos que las deficiencias se marcan es acá.
porque ya pues el elemento todavía se ha demorado en salir de acá y no ha llegado hasta acá, no ha llegado a las hojas nuevas. Entonces, deficiencias en hojas nuevas, vos empezás a pensar en elementos que son poco móviles. Bueno, yo sé que esta partecita es un poquito enredada, pero más o menos se entendió o no se entendió nada. O vamos bien hasta ahí. Si me escuchan. Sí, profe, vamos bien. Listo. Entonces, les decía, digamos que la otra herramienta que uno puede tomar, entonces es esa parte visual, ¿cierto? Saber quién me está presentando deficiencias de nutrientes y yo empiezo sabiendo eso, bueno, se me presentan hojas nuevas o se me presentan hojas viejas. Entonces, por ejemplo, en hojas nuevas, entonces falta de calcio o falta de boro también se presenta así, entonces me achaparra estas hojas nuevitas. Cuando se me pone amarilla en una hoja nueva, yo pienso en el hierro, pero cuando se me pone amarilla en una hoja vieja, yo pienso en el nitrógeno o en el fósforo, ¿cierto? Entonces así más o menos yo voy sabiendo cuál es el nutriente que no me está llegando pues a mis plantas como tal. Bueno, entonces acá, hasta acá, entonces está esta primera parte, ¿cierto? Como cuáles son los conceptos básicos de los minerales que yo tengo que tener como en cuenta. O sea, que es como lo normal que pasa en los minerales. Hay otro tema que es la materia orgánica. Entonces uno dice, ay, bueno, me dijeron que dentro de las 3 M's o dentro, sí, dentro de las M's esenciales para la nutrición de plantas, entonces también estaba la materia orgánica. Pero entonces, ¿qué es lo que hace esa materia orgánica? Entonces resulta que la materia orgánica, pues me viene cuando nosotros decíamos acá que en esta cadena que nos caían detritos, entonces llega material vegetal muerto, pero llega también material animal muerto, llega en tema de secreciones de los seres vivos, ¿cierto? Sean heces, sean orina o sean exudados, entonces van llegando acá. Y todo esto empieza a ser modificado por bacterias o por hongos o en sí por descomponedores, empieza a ser como modificado. Entonces, digamos que en esas modificaciones, entonces se van liberando también nutrientes para otras especies, ¿cierto? Pero entonces hasta acá, entonces va llegando material muerto, vegetal, animal, exudados y desechos, ¿cierto? Cuando tenemos entonces el suelo y tenemos las partículas del suelo, entonces empezamos a ver que todas estas partículas entonces nos dicen que las une la materia orgánica como tal. Pero en sí no es solo la materia orgánica la que da esa estructura, es también esa vida que se genera alrededor de la materia orgánica. Entonces digamos que se va generando una vida, se van generando unos espacios porosos, hay agua, hay oxígeno, y por ejemplo empiezan las bacterias botan unos exudados, una sustancia pegajosa que ayudan a esta estructura del suelo. Los hongos, entonces veíamos que los hongos teníamos unas hifas, un micelio, que al meterse en esta partícula, pero también en ese y en este y en esta, entonces también va uniendo partículas. Entonces digamos que todo eso junto va formando la estructura del suelo. Ahí es que hablamos, digamos que esa materia orgánica se vuelve como un poquito en el hábitat, ¿cierto? Entonces va generando un hábitat o va generando un ecosistema que permite la vida. Entonces, como empieza toda esa parte de microorganismos y empieza también como ese hábitat para la raíz, o sea, la raíz ya puede estar ahí porque hay aire, porque hay nutrientes, porque hay agua, ¿cierto? Y se puede como mover ahí. Entonces,
digamos que la materia orgánica va muy ligada a que en ella se crea estructura del suelo y con la estructura del suelo entonces se genera pues lo que es el suelo vivo. Y dentro del suelo vivo entonces tenemos microorganismos y tenemos raíces como tales. ¿Preguntas ahí? Bueno, y acá entonces tenemos, entonces hablamos minerales, ¿cierto? Para todos nuestros procesos, para todos los compuestos que necesitamos en los procesos, materia orgánica como hábitat para la raíz, como hábitat para microorganismos, como lugar donde se va a mover oxígeno y agua. Y encontramos el tema de la microbiología como tal. Entonces, con el tema de la microbiología, entonces encontramos un concepto que es la red alimentaria del suelo. Entonces, en la red alimentaria del suelo, entonces asimismo como veíamos que aquí hay un montón de cadenas tróficas que se van uniendo unos con otras, etcétera, etcétera, digamos que en el suelo también se dan todas esas relaciones de depredación, ¿cierto? O de competencia. Entonces encontramos la bacteria, encontramos el protozoo, encontramos el nemato, encontramos los insectos y bueno, y ya pues como aquí nos muestran como estos animales más grandes, como los depredadores finales, ¿cierto? Como los del top de la cadena del suelo. Entonces, cuando hablamos de una red alimentaria, que nos estamos refiriendo a esto, entonces decimos que en un suelo saludable, entonces primero se van a suprimir enfermedades. Entonces, en ese suprimir enfermedades, es que como tenemos organismos, acuérdense que donde hay diversidad no se deja crecer un organismo hasta donde él quiera, como tenemos diferentes organismos viviendo acá, entonces ellos van regulando sus poblaciones uno de otro, sea porque uno se coma al otro o sea porque compitan por espacio, ¿cierto? Hay un espacio que está ocupado pues, por otro organismo como tal. Entonces, en ese suprimir enfermedades es que cierto hongo, cierto insecto, cierto nemato va a encontrar competencia y no va a crecer pues hasta donde él quiera. Lo otro que se habla es que hacen disponibles los nutrientes. Entonces, al estos organismos estar acá, digamos que, no sé, aquí había algún nutriente que estaba disponible y la planta no lo pudo tomar en el momento, pero sí lo tomó la bacteria, o sí lo tomó el protozoo, o sí lo tomó el nemato. Entonces, ahí es que hablamos de las retenciones biológicas. Entonces, digamos que todos esos nutrientes ya los tomaron en sus cuerpos mientras tanto. Cuando ellos mueren, esos nutrientes vuelven a estar disponibles y si las plantas los necesitan, pues los van a tomar como tal. Si no mueren, sino que estamos hablando como en la parte de depredación, entonces, por ejemplo, este protozoo se come a esta bacteria, él coge la bacteria lo que necesita, ¿cierto? Los nutrientes que necesita y los fija a sus tejidos. Y lo otro, pues lo libera por medio de sus desechos, ¿cierto? Lo mismo el nemato, coge el protozoo, lo que necesita de sus tejidos, y el resto lo libera por medio de los desechos. Entonces, cuando lo llevamos al caso de la lombriz, ¿cierto? Ese humus que a nosotros nos encantan, entonces son los desechos de la lombriz. La lombriz cogió de todas esas cáscaras que les dimos los nutrientes que necesitaba para su normal funcionamiento. Y lo otro son desechos, pero son desechos que a nosotros nos sirven para la alimentación de la planta. Entonces es lo mismo, en ese tema de depredación, en ese tema de los desechos, entonces se van liberando ciertos nutrientes que necesitamos. Hablamos que retienen nutrientes, entonces también hacen disponibles y retienen, por lo mismo, les decía que va guardando en sus cuerpos. En un suelo rico en materia orgánica, los nutrientes se retienen, ¿cierto? En los agregados, pues, en las partículas que ellas tienen, o se retienen en entes vivos. También les decía que entonces lo retenían en su cuerpo. En un suelo,
por ejemplo, que no tenga estructura, que no tenga materia orgánica, que no tenga vida microbial, lo que pasa es que se aplican los nutrientes y lo que la planta logre tomar en ese momento. Y si no los logra tomar, ahí es que van y resultan todos esos nutrientes a las aguas, creando pues otro tipo de problemas como tal. Entonces retiene nutrientes, entonces hace que en el momento, ¿cierto? En diferentes momentos, sin necesidad que yo se los haya aplicado, vayan habiendo disponibles ciertos nutrientes que la planta va a necesitar. La actividad microbial mejora la estructura del suelo y así el trabajo de las raíces. Hablamos que estructura del suelo entonces tiene que ver con ese espacio poroso que se crea entre las partículas y que, por ejemplo, las bacterias entonces sueltan una sustancia pegajosa que une partículas, o los hongos pues con la parte de sus hifas también unen partículas. Preguntas acá, muchachos. Vamos bien hasta el momento. Están tan callados que me preocupan. Bueno, vamos a ver. Está muy bien. ¿Cómo? No está muy bien, no te preocupes. Listo, Isabel, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver entonces este otro videito. Tiene muy mal sonido, tiene una traducción también como malita, pero entonces lo que nos va mostrando es que en un compostaje que está avanzado, o sea, que van a haber como interacción entre muchos microorganismos y entre muchos macroorganismos. Esta, por ejemplo, no nos muestra la parte de hongos, de protozoos, de nematos, pero entonces nos va mostrando la parte de lombrices, de caracoles, de colémbolos, que son un poquito más grandes, de ácaros, pero entonces también están en esta misma relación que hablábamos acá, ¿cierto? Unos depredando otros, otros dependiendo de otros, y asimismo entonces digamos que a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de suelos vivos, ¿cierto? Entonces, bueno, Hanner me colabora, porfa, con este. ¿Y profe? Y este, pues le ponen los subtítulos, aunque los subtítulos son un poquito malos, pero bueno, para mirar algunas cositas. Pero Ahí ya lo mandé. video. Ahora sí. Eso, ahora sí. A plastic compost bin. Here, discarded food gradually rots and decays. Rotting or decomposition is an essential part of the cycle of life. Bacteria and fungi are the main agents of decay. The heat generated by them, even in winter, and the breakdown products released support a whole community of animals. If we speed up the film, the compost teems with life and movement, with woodlice above and brandling worms below.
Slugs are one of the larger animals. The mucus on their skin makes it difficult for dirt to stick to their bodies. They are hermaphrodite, containing both male and female sex organs, and lay their clear, round eggs in the compost. A woodlouse, with its simple eyes and armoured body, needs damp conditions to survive and breed. Rotting compost is the ideal place. And throughout the compost, segmented worms, large and small, feed, mix and aerate the compost. They are vital to the whole process of decomposition. Entonces ellos también con sus movimientos, a medida que se van moviendo, entonces van creando todos esos espacios porosos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos que las lombrices se mueven, que los nematodos se mueven, que los ácaros se mueven, entonces todo ese movimiento también tiene que ver con la estructura, porque entonces se crean esos espacios donde la raíz puede entrar, donde el agua se mueve, donde el oxígeno se mueve. Listo, puedes seguir, Hanner, qué pena. Supports thousands of tiny, segmented worms related to earthworms. Collembola, or springtails, are primitive insects. Here, walking on the blackened skin of a banana and next to the feeding marks of a slug. They feed on the decaying banana and rapidly increase their numbers. At higher magnification, their dark eye spots are visible and their stumpy sensory antennae. Collembola have 6 legs and an appendage under their body used for catapulting their bodies forward, hence their alternative name, springtail. However, their direction is random. This one has difficulty righting itself, but is more fortunate than its neighbour, trapped in the mucus of a slug, or struggling in the mould on a piece of orange peel. Mites, relatives of spiders, are also quite common. Other animals include fly larvae or maggots, which burrow through the decaying fruit. Or a beetle grub surfacing from beneath the rotting soup. Other animals are even smaller. Microscopic roundworms can be seen here swimming in their rich food source. Finally, after many weeks, a rich compost is produced, ideal for making the soil fertile, supporting plant growth, and continuing the cycle of
life. Listo, muchas gracias. Voy a seguir compartiendo yo. Entonces, bueno, entonces nos decían, ya están viendo nuevamente mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ahí la ves. Entonces nos decían, bueno, un buen compost te va a permitir que se perpetúe pues como la vida. Entonces hay un primer momento, obviamente que lo empiezan bacterias y hongos, y vemos que hay esa subida de temperatura y que mata todo, pero ya después empiezan a aparecer entonces otras partes de la cadena trófica. Entonces nos hablan de nematos, nos hablan de ácaros, nos hablan de insectos que empiezan pues como a seguir toda esa parte de la vida, y por eso es que hablamos de suelos vivos. Entonces cuando nosotros al principio decíamos, uno de los fundamentos de la agricultura ecológica son los suelos vivos, entonces vemos que las relaciones son más bien complejas, ¿cierto? Y que desde cómo se sueltan los minerales, entonces también hay relaciones un poquito complejas. Bueno, listo, entonces ya aquí terminamos de ver, ¿cierto? O explicamos por qué era importante que dentro de los suelos entonces tuviéramos fuertes la parte de microorganismos, la parte de minerales y la parte de materia orgánica. Y que esos tres componentes entonces eran esenciales para la parte de nutrición. Cuando ya nosotros empezamos a ver cuáles son los abonos que utilizamos dentro de la agricultura ecológica, entonces aparece el famoso bocache. ¿Y qué es la cosa con el bocache? Que tiene en cuenta estas 3 M. Entonces los ingredientes que se combinan es buscando que haya buena disponibilidad de minerales, pero entonces también lo inoculan con microorganismos y también se tiene una buena materia orgánica, y es lo que se va a echar en el suelo. Entonces, del librito de Jairo Restrepo, de Jairo Restrepo, el ABC de la agricultura urbana e orgánica, que se las tengo ahí en el Teams, entonces aquí esta frase. Jairo Restrepo fue el mismo que habló ahí al principio cuando estábamos hablando de la trofobiosis, el de la página se llama lamierdadelavaca.com. Entonces él decía, o en el libro decía, la Tierra es una red de relaciones, es una totalidad indivisible, es la expresión de un orden universal fundamentado en el conjunto y no en las partes aisladas. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, ojo que esto está conectado, ¿cierto? Ojo que esto está conectado. Y ojo que esto está conectado. Entonces si las vemos por aparte no vamos a entender el proceso que se lleva a cabo dentro del suelo y no vamos a saber cómo actuar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está aportando? ¿Materia orgánica, o estoy trabajando con materia orgánica y microorganismos, o estoy trabajando con materia orgánica, microorganismos y minerales como tal? Así como a grandes rasgos, entonces vamos a recordar pues como cuáles eran las cosas como importantes o claves en un abono orgánico, ¿cierto? Entonces hablamos que se tenía 2 etapas, una de la estabilización y la otra en la maduración. Entonces estabilización es cuando tenemos como toda esa cantidad de alimento disponible y empiezan los microorganismos a hacer el proceso de transformación. Entonces ellos llegan y crecen sus poblaciones, y en ese crecimiento de sus poblaciones y empezar a transformar toda esa materia orgánica, pues se llegan hasta temperaturas de 60 y 70. Cuando ya se está transformando casi toda la materia orgánica, entonces ya digamos que las poblaciones de esos microorganismos van bajando y van bajando hasta que vuelve y se establece, ¿cierto? Hasta que vuelve como a una temperatura normal.
Entonces, cuando hablamos de la maduración, entonces ya es este tiempo donde ya se enfría y donde ya empieza un proceso, ya es una materia orgánica, ¿cierto? O un humus que también llamamos, pero es estable, o sea que no va a tener como esos procesos tan drásticos de cambios en el pH, de cambios en la temperatura, de cambios visuales como tal. Entonces hablamos que un compostaje perfectamente te llega a una temperatura de 70 y 75 en esa actividad microbial. Si te llega más es malo, ¿cierto? Si no te llega por lo menos a los 55, entonces también tienes problemas porque no te mata muchos microorganismos patógenos. Hablamos de que la humedad empieza entre el 50 y el 60%, pero entonces esa humedad también va direccionada a cuál es la humedad a la cual esos microorganismos que hacen el proceso de descomposición pueden trabajar. Entonces, digamos que todos los parámetros que uno mira es diciendo, bueno, ¿cómo hacemos que estos microorganismos estén activos, ¿cierto? Que esta microbiología esté activa. Entonces, hablamos de porcentajes de materia orgánica del 50 al 60%, hablamos del pH de 6 a 7,5 como tal, hablamos de relaciones carbono-nitrógeno, entonces según si hay carbono, según si hay nitrógeno, entonces hay ciertas bacterias, hay ciertos hongos, hay ciertos nematodos, hay ciertos protozoos. Entonces, la relación 25 o 35:1 es la que nos permite que haya como la mayor diversidad de descomponedores que puedan haber. Y hablamos del tamaño de partículas de los ingredientes. Entonces, a tamaño de partículas más chiquitas, los descomponedores pueden trabajar más fuerte, pero si están demasiado chiquitas, entonces lo que hacen es que tapan todos estos espacios porosos. Y si tapan los espacios porosos, entonces ahí ya hay problemas pues con la circulación de aire y de agua, entonces por lo general se nos pudre. Entonces sí tener cuidado como con ese tamaño de partículas que vamos a utilizar. Entonces, bueno, a grandes rasgos, entonces es lo mismo como en los compostajes, más o menos esos son los parámetros dentro de los que se mueven. Bueno, el pH, entonces vemos, por ejemplo, este es el comportamiento del pH, este pH es inicial, esta humedad es inicial, y eso va cambiando conforme va pues teniendo como el proceso de transformación en el compostaje. Por ejemplo, el pH, en la primera etapa llegan las bacterias acidolácticas y acidifican el medio. Ya cuando ellas mueren, ya llegan nuestros organismos y vuelve y se controla el pH como tal. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, bueno, cuando empezamos a ver entonces ciertos abonos fermentados que son comunes, escuchar que los utilicen y que de pronto dentro de estas agriculturas sostenibles se les está haciendo mucha fuerza, entonces encontramos pues diferentes formulaciones, diferentes ingredientes, ¿cierto? Que se pueden utilizar. Sin embargo, pues digamos que hay como unos básicos y si uno de pronto los va a cambiar, los cambia por otro que cumplan la misma función. Entonces, por ejemplo, aquí, es estiércol de gallina, no, pero digamos que yo lo voy a cambiar por un estiércol de oveja, ¿cierto? Entonces van cambiando como por ciertos elementos que puedan cambiar y así van cambiando un poquito también las proporciones según lo que se quiera lograr. Entonces, por ejemplo, ingredientes, entonces encontramos el tema del carbón vegetal. Entonces, el carbón vegetal, digamos que se utiliza mucho porque es de una estructura muy porosa. Entonces, en esa estructura tan porosa, pues ayuda a que haya actividad microbial, ayuda a que haya macrofauna que se vaya moviendo. Entonces, ahorita veíamos que hay colémbolos, que hay ciertos gusanitos, que hay ciertas de estas cucarachas que son así completamente segmentadas, que son descomponedoras. Entonces, bueno, digamos que todas estas cavidades que tiene ese carbón vegetal ayuda también a albergar entonces mucha vida como tal. Y lo otro es que él actúa como una esponja. Entonces, él retiene y libera lentamente la parte nutricional también. Entonces, se habla de que cuando utilizamos
carbón vegetal en estas preparaciones, disminuimos mucho lo que son las pérdidas de nutrientes por lavados, porque en todos esos espacios porosos y en todas esas superficies, él también retiene nutrientes, además que como da lugar a la vida, pues la vida también va reteniendo nutrientes en sus cuerpos. Entonces tenemos carbón vegetal, tenemos la parte de gallinazas y estiércoles. Cuando hablamos de que necesitamos relaciones carbono-nitrógeno, más o menos de 25:1, entonces hablamos que el material rico en nitrógeno que utilizamos son los estiércoles o las leguminosas. Y cuando utilizamos estiércoles, entonces, bueno, digamos que el material rico en nitrógeno más que todo lo necesitan como las bacterias, pero cuando utilizamos estiércoles también se nos pueden ir ahí lo que son los inóculos microbiales, ¿cierto? Entonces digamos que todos estos animales dentro de su sistema intestinal, entonces tienen un montón de microflora, de microfauna, pues que nos sirven para todos estos sistemas de descomposición. Entonces también le cuidamos como ese inóculo microbial. Por eso cuando te dicen, venga, cuidado, no lo dejé al sol, no lo dejé al agua, que pierde sus propiedades. Entonces muchas veces se están refiriendo es cuidado que le mata a los microorganismos, ¿cierto? Y esos microorganismos, pues ya vimos que tienen, pues nos interesa tenerlos en el compost como tal. Los diferentes estiércoles tienen también diferentes tipos de nutrientes como tal. Yo me adelanto acá. Entonces, por ejemplo, vemos el de gallinas 15% nitrógeno, 10% fósforo, 4% potasio. Entonces, es muy rico en nitrógeno. Entonces, por ejemplo, uno de gallina, pues sería muy bueno utilizarlo pues, cuando uno está en las primeras etapas del cultivo. Ya cuando ya yo estoy en una etapa de fructificación donde necesito más alto, es como un potasio, entonces yo ya pienso, venga, ¿será que uso como uno de oveja que tiene pues la misma proporción nitrógeno-potasio o una proporción parecida? O utilizo uno de cerdo que tiene la proporción más alta, la tienes en potasio, ¿cierto? O utilizo uno de caballo que también tiene una relación interesante nitrógeno-potasio. Entonces, por ejemplo, cuando vemos este 6.7, 2.3, 7.2, se asemeja un poco a la fórmula de producción que se utiliza en café, como de 17, 6, 18, ¿cierto? Buen nitrógeno, poquito fósforo y un poquito más de potasio. Entonces, entonces tenemos que las gallinazas y estércoles entonces también tienen ese tema de nutrición, entonces de microbiología, de nutrición, muchas veces entonces para cuidar esa microbiología, porque entonces hablamos que no al sol y al agua, entonces se utiliza mucho el tema de recoger esos desechos en establo, ¿cierto? Estabulado. Entonces les hacen una capita del acerrín o de la cáscara de arroz y dejan que ellos entonces estén ahí depositando sus heces, que estén orinando. Entonces en el orín, por ejemplo, también va mucho nitrógeno. Y ellos mismos con el pisoteo, con el estar escarbando, con el estar moviéndose, escarbando, pues cuando son gallinas, con el estar moviéndose, entonces digamos que van como revolviendo todo ese material. Entonces, dentro de una de las formas de hacer bocachi que hay, muchas veces empiezan a hacer el bocachi aquí desde el establo. Entonces, digamos que esta cascarilla ya, ¿cierto? Están los animales con sus desechos. La orina cuenta como porcentaje de humedad. Entonces, para que tengan en cuenta que eso también te va cambiando el porcentaje de humedad. Y lo que hacen es de 3 a 5 días de antelación, entonces le aplican agua y aplican la melaza antes de recogerlo, que la melaza pues es como la fuente energética de los microorganismos, y le aplican también levadura, entonces la enriquecen con levadura, y ahí empiezan más o menos ese proceso de bocachi antes de llevarlo. Entonces esa es otra forma pues como que la hacen como tal. Entonces, listo, hablamos carbón vegetal por espacio poroso, hablamos de estiércoles como fuente de nitrógeno. ¿Qué hace la levadura? ¿Cómo? ¿Qué le haría la levadura? La levadura viene siendo un hongo. Venga, miremosla acá. ¿Qué le haría a ese
a ese suelo de... Bueno, lo que pasa es que la levadura son importantes porque las levaduras también ayudan a ese tema de descomposición. Y la parte de la levadura, entonces, ellas en su proceso empiezan a crear como diferentes aminoácidos, diferentes vitaminas, diferentes que nos van a servir en la planta. Entonces, por eso es que la utilizan mucho en la parte de agricultura. Uno, porque ayudan a la descomposición y a la fermentación, o sea, ayudan a esa transformación de la materia orgánica. Y la otra es como por los subproductos que se crean. Entonces, se crean unos aminoácidos, se crean unas vitaminas que a la hora de la nutrición vegetal nos van a ser como beneficiosos. Ahí sí te respondí la pregunta. ¿Ahí te quedó más clara? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que la levadura entra como a esa parte de la microbiología, ¿cierto? Que buscamos en los estiércoles o que buscamos en el manto forestal, que nos parece interesante, pues para toda esta parte de nutrición, ¿cierto? ¿Qué más les cuento? Bueno, entonces está la cascarilla de arroz, por ejemplo, que también la utilizan mucho. La cascarilla de arroz se utiliza como fuente de carbono, se utilizan para airear, ¿cierto? Recordemos que estos son procesos que necesitan aire, entonces lo utilizamos como tienen las partículas grandes para airear, para que nos retenga también humedad. Particularmente, por ejemplo, la cascarilla de arroz tiene silicio, entonces el silicio es un elemento que ayuda mucho en la parte de sanidad vegetal con el control de plagas. Y muchas veces, entonces, cuando yo veo un compostaje que está pelmazado, que no tiene casi espacios porosos, ¿cierto? Que no hay espacios, por ejemplo, para el oxígeno, entonces se me está pudriendo, se me empieza a pudrir. Entonces, lo que hago es que lo ayudo con cascarilla de arroz. Entonces, utilizo pues cascarilla de arroz como en mis preparaciones. Encontramos la melaza, entonces la melaza que la pueden cambiar por panela o la melaza que la pueden cambiar por azúcar, pues en algunas otras preparaciones, según lo que uno tenga a la mano. Esa es la fuente de energía para los microorganismos, entonces es lo que nos ayuda a activar estos microorganismos que cogemos acá o que cogemos acá, ¿cierto? Cuando cogíamos, por ejemplo, un mantico forestal, o cuando cogemos, hay mucha gente que lo hace como con yogur, estas preparaciones de microorganismos cogen yogures, cogen ciertos sueros, todo eso son inóculos de microorganismos. Entonces esta melaza es una fuente de energía para los microorganismos, la cosa es que ella es muy apelmazada, entonces muchas veces lo que hacemos es diluirla primero en agua, pues para poder hacer la aplicación y cuenta como dentro de la parte de humedad. Y es rica en fósforo, es rica en potasio y es rica pues en otros nutrientes. Entonces digamos que todo esto también tiene asociados ciertos nutrientes que van a entrar a la parte mineral como tal. Tenemos levadura, manto forestal o bocachi. Todos estos son inóculos de microorganismos, así como lo puede ser también el estiércol. Entonces es la primera semillita de microorganismos. Entonces levadura vimos que son unos hongos. En el manto forestal lo que vamos y buscamos dónde hay organismos descomponedores activos y esos son los que tratamos de multiplicar, como cuando hicimos el caldo microbial, entonces buscamos hongos en descomposición que estén activos, o hay veces tomamos parte es de un bocache anterior, porque se supone que en ese bocache anterior hay un montón de hongos, hay un montón de bacterias y hay un montón de microorganismos que necesitamos. Entonces muchas veces uno hace su primer bocache del manto forestal y para no estar yendo al bosque, para no estar perturbando el bosque o porque también me puede quedar difícil donde tengo ese inóculo, ya el inóculo entonces lo voy cogiendo desde bocachis que ya estén listos, ¿cierto? Entonces no siempre tiene que ser como el manto forestal. Y tenemos el tema de los reguladores de pH. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos que el pH debía estar entre 6 y 7,5. Entonces, cuando utilizamos, de pronto tenemos medios muy ácidos por alguna razón, entonces lo que hacemos es subir el pH con cal. Cuando tenemos ambientes entonces muy ácidos se inhibe la actividad de los hongos,
y como alternativa a la cal también muchas veces entonces se utiliza lo que son cenizas de fogones o se utiliza la harina de roca. Entonces la harina de roca no solo se te va a actuar regulando el pH, sino que volvemos a este tema que veíamos acá, la harina de roca es una roca madre triturada. Entonces ahí, como estás trabajando con un tema donde estás inoculando microorganismos, entonces lo que se busca es volver a activar esto, entonces que los microorganismos cojan esa harina de roca, como está en una partícula chiquita, entonces la lleven rápidamente de acá a acá y de acá a acá, ¿cierto? Y también entonces actúa como un regulador de pH. Bueno, muchachos, yo creo que vamos dejando, no sé si tienen dudas, preguntas, algo que de pronto no se haya entendido. Profesora, yo también le he echado sangre. ¿Y la sangre para qué? No recuerdo. Bueno, nos quedas debiendo el datico. O sea, la sangre debe tener algo que se busca dentro del bocachi, ¿cierto? Entonces uno más o menos va mirando o sea, cada una de estas cositas para qué puede ser. Entonces, bueno, Víctor después entonces nos habla de esa sangre para qué, pues ahí va humedad, ahí van un montón de nutrientes que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, Víctor después nos cuenta a ver para qué más, o sea, que también nos puede como servir esa sangre. Bueno, ¿alguien más que de pronto quiera complementar algo? Bueno, muchachos, y si no, entonces vamos dejando la clase de hoy así mientras tanto. Nos vemos el viernes. Feliz resto de tarde. Profe, chao, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Bueno.